Hola, mi nombre es Carolina Salazar y hoy estaré presentando mi producto integrador de aprendizaje titulado Modulación de la microbiota y la inflamación crónica de bajo grado en obesidad mediante intervención dietética. Este trabajo forma parte de la unidad de aprendizaje de dieta, microbioma e inmunidad de la maestría en nutrición integral. Y a continuación presentaré la evidencia científica, el análisis de los mecanismos utilizados y la propuesta dietaria basada en tres ensayos clínicos actuales. Esta presentación está dividida en distintas secciones, donde primero revisaremos la fisiopatología de la obesidad como una enfermedad inmunometabólica. Después la relación entre microbiota, inflamación y obesidad. Y posteriormente analizaremos los tres ensayos clínicos de intervenciones dietéticas para finalmente integrar los mecanismos fisiológicos de estas intervenciones y evaluar una propuesta dietaria con monitoreo y conclusiones. Y bueno, para comenzar, es importante abordar que la obesidad no es únicamente un exceso de grasa o de tejido adiposo, sino que hoy en día sabemos que se trata de una enfermedad compleja y multifactorial, inmunometabólica, en la que el tejido adiposo pierde su capacidad funcional y comienza a tener producción de sustancias proinflamatorias. Entonces, esta inflamación crónica de bajo grado se mantiene constantemente activa, lo cual lleva a afectar procesos clave como lo son la sensibilidad a la insulina, el metabolismo de lípidos e incluso la función endotelial. Además, esta inflamación está estrechamente o directamente relacionada con cambios en la microbiota intestinal, que es algo que veremos más adelante, por lo que abordar esta patología desde una perspectiva que integre tanto la inflamación sistémica como la microbiota intestinal, pues se vuelve parte fundamental del tratamiento. Ahora, en cuanto a microbiota, inflamación y obesidad, cabe recalcar que en la obesidad se presentan cambios muy importantes en la microbiota intestinal. Normalmente una microbiota sana cuenta con bacterias benéficas como lo son la Akkermansia mucinifila, Fecalibacterium prausnitzii y distintas especies de bifidobacterias, que todas estas cepas ayudan a mantener la integridad de la barrera intestinal y a producir metabolitos con efectos antiinflamatorios, como lo son el acetato, butirato y propionato. Sin embargo, en la obesidad, estas bacterias disminuyen al mismo tiempo que aumentan otras especies y diferentes tipos de cepas que, por el contrario, producen compuestos inflamatorios. Entonces, esta alteración, conocida mejor como disbiosis, lo que va a provocar es un aumento en la permeabilidad intestinal, facilitando la translocación de moléculas como el lipopolisacárido que puedan llegar directamente a la circulación o al torrente sanguíneo, activando el sistema inmune. Entonces, ya hay una implicación también de, el sistema inmune. Entonces, este fenómeno es fundamental, es clave para entender por qué esta inflamación crónica de bajo grado se mantiene tan activa en personas o individuos con obesidad. Ahora, en esta imagen se puede resumir la secuencia completa de eventos que existen para llegar a esta inflamación crónica, en donde la disbiosis intestinal hace que la barrera intestinal o esta integridad del epitelio intestinal se debilite, aumentando la permeabilidad de este intestino, em, disminuyendo la integridad de las uniones estrechas del epitelio intestinal y esto fomenta que haya un aumento en la permeabilidad y un aumento en la translocación del lipopolisacárido o de toxinas que llegan directamente al torrente sanguíneo. Entonces, estos lipopolisacáridos activan un receptor llamado TLR4 que desencadena la producción de citocinas proinflamatorias como lo son la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y la proteína C reactiva ultrasensible. Entonces, todo este conjunto de citocinas proinflamatorias que están elevadas de forma crónica en esta patología
pues contribuyen directamente a cambios en la resistencia a la insulina, favorecer la resistencia a la insulina, la disfunción metabólica y que exista un mayor riesgo cardiometabólico. Por lo tanto, las intervenciones dietarias no solamente tienen un cambio en la composición de la microbiota como tal, sino que modifican directamente toda esta cascada inflamatoria. ¿Qué nos dice la evidencia clínica? Vamos a evaluar tres intervenciones diferentes dietéticas en obesidad. Entonces, aquí presentamos a grandes rasgos los tres ensayos clínicos que se analizaron para este proyecto. Los tres son estudios en humanos que cuentan con intervenciones dietarias bien definidas y resultados clínicos significativos. Entonces, el primer estudio evaluó una dieta mediterránea isocalórica durante 8 semanas. En el segundo estudio de COP y colaboradores, se comparó el consumo de granos integrales contra frutas y verduras. Y el tercer estudio de Roger y colaboradores evaluó granos integrales contra granos refinados en un estudio de diseño cruzado. Entonces, estos estudios son relevantes ya que no solo analizan marcadores como peso o glucosa, sino que también evalúan marcadores de microbiota intestinal, de metabolitos secundarios, de marcadores inflamatorios y de diferentes aspectos que nos permiten entender a mucho más profundidad el impacto de la dieta en esta patología. Ahora, en esta infografía podemos ver un resumen visual de cada una de estas intervenciones. Y bueno, realmente lo importante aquí es que las tres estrategias dietarias tienen un enfoque en la calidad de carbohidratos, en el aumento del consumo de fibra fermentable y en la reducción de productos refinados o de harinas refinadas o de alimentos ultraprocesados. Entonces, a pesar de que los patrones específicos de cada una de las intervenciones pues son distintos, todas comparten componentes clave que han demostrado modulaciones en marcadores inflamatorios, en inflamación y en general en una mejora del estado inmunometabólico, habiendo marcadores reducidos de interleucina 6, de factor de necrosis tumoral alfa, de proteína C reactiva y un aumento en la diversidad microbiana. Ahora, en cuanto a los resultados clínicos de estos estudios, fueron resultados que fueron muy consistentes, pues en el estudio de la dieta mediterránea hubo una reducción significativa tanto en el colesterol total como en el colesterol LDL, incluso sin haber pues una reducción calórica como tal, ya que el estudio planteó una dieta mediterránea isocalórica. Mientras que en el estudio de COP se compararon granos integrales contra frutas y verduras y ambos grupos mostraron una reducción de la proteína fijadora del lipopolisacárido, se evalúa como un marcador directo de endotoxemia, y también hubo una reducción en marcadores inflamatorios como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, según cada tipo de fibra consumida, diferente en cada grupo. Y finalmente, en el estudio de Roger, los granos integrales mostraron una reducción en el peso, en la interleucina 6 y en la proteína C reactiva, estos marcadores inflamatorios, en comparación con el grupo de granos refinados. Entonces, bueno, esto demuestra que tanto el tipo de fibra consumida como la calidad de la dieta como tal tienen un impacto directo en la inflamación y en la salud metabólica del individuo. Ahora, cuando hablamos de microbiota, los resultados pues son igual de interesantes. En el estudio de la dieta mediterránea hubo un aumento en la riqueza microbiana de toda la microbiota, pero específicamente en la cepa Fecalibacterium prausnitzii, que sabemos que es una de las bacterias más inflamatorias, y también hubo una disminución, por otro lado, en Ruminococcus naus, que está más asociada con inflamación. En el estudio de COP también hubo cambios que fueron un poco más modestos, pero aún así hubo una producción aumentada de ácidos grasos de cadena corta que se relacionó directamente con reducciones de marcadores de inflamación como interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Y finalmente, en el estudio de Roger y colaboradores, aunque los cambios en la composición de la microbiota como tal fueron muy mínimos, el aumento
funcional en la producción de metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta, tienen una relación directa en los beneficios clínicos observados. Entonces, eso también nos demuestra que no solamente importa quién o qué bacterias están presentes en la microbiota, sino también qué funciones metabólicas están realizando estas bacterias y está realizando esta composición microbiana. Ahora aquí presento solamente una comparación directa de los tres estudios, en donde podemos observar que los tres estudios presentan patrones comunes o similares, como un aumento de las bacterias beneficiosas, una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta y una disminución de especies relacionadas con inflamación. Por otro lado, observamos que no hay grandes cambios como tal en la composición de la microbiota intestinal, pero sí los hay en la función de esta misma. Entonces, pues esto se vuelve igual o incluso más importante para este fin objetivo, que es pues reducir la inflamación y buscar mejoras en el metabolismo. Ahora, esta tabla resume semejanzas y diferencias en los tres estudios clínicos. Y bueno, en cuanto a fortalezas, los tres estudios mostraron reducciones claras y grandes en inflamación de bajo grado, en mejoras en el metabolismo, pero también presentan algunas limitaciones. Los tres estudios presentan una duración relativamente corta, además de que tienen muestras pequeñas y cambios modestos en la microbiota. Aún así, en conjunto, los tres estudios pues muestran consistencia en sus efectos y en sus resultados, especialmente en marcadores inflamatorios, lo cual le da mucha solidez a la evidencia. Ahora, integrando un poquito los mecanismos inmunometabólicos de todos estos resultados, tenemos esta figura que integra todos los mecanismos explicando todo lo anterior, en donde, bueno, una dieta rica en fibra, fibra fermentable específicamente, y polifenoles, va a tener un aumento en las bacterias benéficas de la microbiota intestinal y, por lo tanto, en la producción de ácidos grasos de cadena corta como butirato, propionato y acetato, que van a directamente fortalecer la barrera intestinal, reducir la permeabilidad intestinal y por lo mismo reducir el paso de lipopolisacáridos al torrente sanguíneo. Esto directamente va a evitar la activación del receptor TLR4 y como consecuencia, pues va a haber una reducción en marcadores inflamatorios como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y de nuevo la proteína C reactiva. Entonces, en conjunto, todo este mecanismo inmunometabólico es la base de el por qué la dieta tiene estos efectos tan importantes en la patología de la obesidad, más allá del conteo calórico, sino más bien en la calidad de la dieta. Y bueno, la propuesta dietética basada en la evidencia se muestra a continuación. Con base en todo lo revisado, la propuesta dietaria combina un patrón mediterráneo con la dieta de la milpa. Esto porque nos permite obtener los beneficios fisiológicos observados en estudios que utilizan la dieta mediterránea, pero adaptado a los alimentos del contexto mexicano. Entonces, en esta intervención se priorizan granos integrales como tortillas de maíz, avena, leguminosas como frijoles, lentejas, garbanzos, frutas y verduras de temporada que sean ricas en polifenoles, antioxidantes, aceite de oliva o grasas saludables como aguacate, nueces y pescado, de preferencia pescados grasos 2 a 3 veces por semana, en conjunto con una reducción de azúcares añadidos, harinas refinadas y alimentos ultraprocesados como se plantea en los estudios. Entonces, el objetivo de esta intervención es uno, aumentar la producción de ácidos grasos de cadena corta para fortalecer la barrera intestinal y, con esta consecuencia, reducir la inflamación. Ahora, en cuanto a la distribución energética y de macronutrientes, la propuesta energética es de 1.600 a 1.800 calorías al día, según el requerimiento de cada persona y puede adaptarse al contexto clínico de cada paciente o a su actividad física, etcétera. De carbohidratos, iríamos con 45 a 50% de carbohidratos complejos, priorizando fibra, proteínas del 20 a 25% y grasas saludables del 25 al 30%. La fibra se mantiene en 30 a 35 gramos diarios
Y bueno, esta estructura permite mejorar la inflamación, la endotoxemia, el metabolismo, independientemente de un déficit calórico como tal. Aquí les presento un ejemplo práctico de un menú de un día siguiendo este patrón, en donde se incluye avena con fruta, nueces por la mañana, en las comidas tortilla de maíz, frijoles, nopales, mucha variedad de frutas, verduras, pescado, una cena más ligera basada en leguminosas y verduras, en donde pues el objetivo es mantener alimentos ricos en fibra fermentable, polifenoles en cada tiempo de comida para que se favorezca esta producción sostenida de ácidos grasos de cadena corta que favorezcan la reducción de la inflamación. Y bueno, los resultados que se esperan con esta intervención son básicamente, primero, reducciones en la cantidad de lipopolisacáridos, en marcadores inflamatorios como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y la proteína C reactiva ultrasensible. Un cambio benéfico en la microbiota intestinal o en su composición. Buscamos que haya un efecto, un incremento en la producción de, bueno, un aumento en la cantidad de bacterias benéficas como la Kermansia mucinífila, Fecalibacterium y distintos tipos de bifidobacterias que tengan una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta, que favorezcan una mayor integridad intestinal y una mejor sensibilidad a la insulina. Todo esto pues basado directamente en los hallazgos de los tres ensayos clínicos previamente evaluados. Ahora, para la implementación, monitoreo y seguimiento, se busca evaluar el impacto de esta intervención por medio de la medición de diferentes marcadores inflamatorios, como lo son principalmente la proteína C reactiva ultrasensible. De ser posible, se evaluaría la interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, aunque son marcadores que no suelen ser tan utilizados en la práctica clínica, sino más en estudios o intervenciones científicas. Pero de igual forma se busca evaluar marcadores bioquímicos metabólicos como glucosa, insulina, índice OMA y perfil lipídico. Ahora, en cuanto a la temporalidad, se buscan tres tomas, que es basal a las 8 semanas y a las 12 semanas, siguiendo el mismo esquema que funcionó en estudios, en los estudios clínicos. Igual la implementación de esta intervención inicia con una historia clínica, evaluación de tarea, antropometría. El seguimiento buscamos que sea semanal o quincenal para evaluar tanto la adherencia, ajuste de calorías, de porciones, revisión de síntomas gastrointestinales asociados al aumento en el consumo de fibra, etcétera. Y finalmente buscamos que el enfoque pues sea 100% personalizado, centralizado en la persona y que se logre pues una adherencia a largo plazo. Y bueno, en conclusión, los tres ensayos clínicos demuestran que la dieta presenta una modulación de la microbiota, de la inflamación y directamente del metabolismo en la patología de la obesidad. Se muestra que la intervención mediterránea adaptada a la milpa es culturalmente viable y científicamente sólida, y que este tipo de dieta actúa directamente en vías inmunometabólicas que son fundamentales y que representan una alternativa terapéutica que pudiera ser muy efectiva para mejorar este estado de inflamación y este estado metabólico en personas con obesidad. Y bueno, estas son las referencias incluidas que corresponden a los ensayos clínicos revisados y a la literatura que se utilizó para evaluar los mecanismos y la propuesta dietética. Muchas gracias.